estamos de vuelta con esta parte número 2 entonces de operaciones con números complejos y ahora vamos a ver multiplicación en C, ¿ya? Entonces vamos a ver que para esto tenemos lo siguiente. Vamos a considerar que tenemos un complejo A más BI y que además tenemos un complejo C más D por I, ¿ya? Entonces Z1 por Z2 va a corresponder al producto entre estas dos expresiones que tienen dos términos cada una, ¿ya? Entonces aquí hay que proceder igual que cuando lo hacíamos con álgebra, ¿ya? Entonces acá el A va a multiplicar a todos los términos del otro paréntesis y luego el B va a multiplicar a todos los términos del otro paréntesis. Entonces nos va a quedar lo siguiente, va a ser A por C va a ser AC, A por DI va a ser ADI, ¿ya? Después el BI por C va a ser BCI y el BI por DI va a ser más BD por I al cuadrado, ¿ya? Y aquí viene algo que tenemos que recordar, que I al cuadrado era menos 1. Entonces ese menos 1 va a cambiar ese signo que tenemos ahí. Por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar AC más ADI más BCI menos B por D. Ahora lo voy a agrupar y me va a quedar otro complejo donde su parte real va a ser AC menos BD, que es lo que no tiene unidad imaginaria, y por otra parte me va a quedar AD más BC, todo eso factorizado por I, que entonces sería la parte imaginaria de nuestro complejo, ¿ya? De nuevo veo esto y me parece chino mandarín, pero vamos a ver en un ejemplo que esto es muy sencillo. Entonces supongamos que tengo Z1 igual a 1 más 2i, y por otra parte vamos a tener a Z2 que va a ser menos 3i más 1, ¿ya? Entonces yo quiero calcular Z1 multiplicado por Z2. Eso quiere decir que debo multiplicar 1 más 2i por menos 3i más 1, ¿ya? Entonces el 1 va a multiplicar a todos los del otro paréntesis y el 2i va a multiplicar a todos los del otro paréntesis. Entonces me va a quedar lo siguiente. Cuando multiplico el 1 me va a quedar 1 por menos 3i, menos 3i. Después el 1 por el 1 me va a quedar más 1, ¿ya? Me paso ahora al 2i. Entonces 2i por menos 3 va a ser menos 6i al cuadrado. Y el 2i por el 1 va a dar 2i, ¿ya? Y aquí me doy cuenta entonces que tengo este i al cuadrado que es menos 1. Por lo tanto, esto se va a transformar en lo siguiente. Sería menos 3i más 1. Ese menos 1 va a cambiar el signo que tengo adelante, por lo tanto me va a quedar más 6 más el 2i. ¿Ya? Y entonces ahora agrupamos. Serían el 1 con el 6 y por otra parte voy a tener el menos 3i con el 2i. Por lo tanto el 1 con el 6 me va a dar 7 y en la parte imaginaria voy a tener menos 3 más 2 que sería menos i. Entonces el resultado de la multiplicación entre el Z1 y el Z2 sería el complejo 7 menos i, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo número 2. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Supongamos ahora que Z1 va a ser igual a 3 más 5i y el Z2 va a ser igual a menos 1 menos 2i, ¿ya? Y yo ahora voy a multiplicar Z1 conjugado por Z2. Eso es lo que quiero, ¿ya? Como quiero Z1 conjugado, entonces primero voy acá a recordar. Z1 conjugado sería cambiar el signo de la parte imaginaria.
parte real es 3, parte imaginaria es más 5, por lo tanto aquí me tiene que aparecer como menos 5, ¿ya? Entonces ese es el que voy a tener que ocupar para hacer el cálculo que me están pidiendo. Entonces sería Z1 conjugado es 3 menos 5i, y eso va a estar multiplicado por el Z2, que sería menos 1 menos 2i, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? El 3 va a multiplicar al menos 1, así que me va a quedar menos 3. El 3 va a multiplicar al menos 2i, así que me va a quedar menos 6i. Después me paso al menos 5i. Menos 5i por menos 1 sería más 5i. Y después el menos 5i por menos 2i sería más 10i cuadrado. Y este i cuadrado es menos 1, que va a cambiar ese signo que tengo ahí. Por lo tanto, me va a quedar menos 3 menos 6i más 5i menos 10. Junto real con real sería el menos 3 con el menos 10, que sería menos 13. Y menos 6i más 5i sería menos i. ¿Ya? Ya. Así que el resultado de nuestra operación sería entonces menos 13 menos i. ¿Ya? Y voy a terminar entonces con una pequeña observación para los dos videos que hemos visto. ¿Ya? Y esas observaciones son: la primera es que existe un neutro aditivo. El neutro aditivo, acuérdense que es aquel que al sumárselo a otro número sigue siendo el mismo número que tenía al principio. Por lo tanto, ese neutro es el 0. Pero como estamos en números complejos, va a ser el 0,0, que corresponde al 0 más 0i. ¿Ya? Ese sería el neutro aditivo. La observación número 2 es que también para todo número complejo existe un inverso aditivo. ¿Ya? Y el inverso aditivo, si yo tengo z igual a más bi, entonces el inverso aditivo va a ser menos z. Y voy a tener que hacer exactamente lo que está escrito ahí, o sea, cambiarle el signo a z, que sería a más bi, por lo tanto sería menos a menos bi. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que por ejemplo, si yo tengo el complejo z, que es 1 más 2i, entonces el inverso aditivo de z va a ser menos 1 menos 2i, o sea, tengo que cambiarle el signo a la parte real y a la parte imaginaria. ¿Ya? Ya, la observación número 3 es que existe un neutro multiplicativo. ¿Ya? Y el neutro multiplicativo es aquel que yo lo multiplico por otro número y sigue siendo el número que tenía inicialmente. ¿Ya? Ese neutro es el 1. Y ese 1 es el 1,0, que corresponde al 1 más 0i. ¿Ya? La observación número 4 es que también existe un inverso multiplicativo. ¿Ya? Pero ese inverso multiplicativo lo vamos a ver en el próximo módulo cuando veamos división. Entonces esto va a quedar pendiente. ¿Ya? Así que hasta ahora nos quedamos solamente con esas 3 observaciones. Bueno, entonces con esto terminamos nuestro video. Aquí tienen los ejemplos, los pueden revisar y espero que esto les sirva para poder contestar los ejercicios entonces del módulo número 5. Ya nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao, chao.